a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Así que el Breogán es el nuevo equipo de Liga ACB para la temporada 2021-2022. Acaba de ganarle el tercer partido de la serie final al mejor de tres ante el Covirán Granada y por lo tanto ya es el nuevo equipo de la Liga Endesa. El equipo gallego entonces regresa a la máxima competición española 2 años después de su descenso en la temporada 2018-2019. En el tercer y definitivo encuentro, el Breogán estuvo de principio a fin por delante del marcador y un parcial de 3-21 en la primera mitad y de 0-14 en el descanso fueron demasiado para un Granada que siempre estuvo atrás. El marcador final en ese partido fue de 57-83. El conjunto gallego entonces se repuso de la derrota en el primer partido por 67-53 y le ganó en el segundo partido 81-78 y luego 83-57 en el tercero. Entonces, nada, pues Breogán, que a todo esto está Mateo Díaz, de Central Entrerriano, entonces va a ser nuevo equipo de Liga CB en la temporada 2021-2022. Por cierto, la trayectoria de Breogán en la temporada 84-85 llegó a salir sexto como mejor posición en esa temporada y el séptimo en la temporada 85-86. En la 86-87 descendería, pasaría un año en la Primera B, en la antigua Primera B, y permanecería en ACB 8 años hasta que en la temporada 95-96 desciende a la Liga EVA cuando en aquel entonces estaba en la segunda división. Permanece ahí 4 años, luego 96-97, 97-98 y 98-99 en las 3 primeras ediciones de Liga LEV. Luego 7 años seguidos en ACB hasta la temporada 2005-2006 y luego en lo que ya sería Leboro 12 años seguidos de 2006-2007 a 2017-18. Entonces, nada, pues lo bueno de los clubes ACB es que desde hace relativamente poco tiempo lo tienen muchísimo más fácil ascender, dado que pensar que hasta hace pocos años se requería de presentar un canon de 3 millones de euros y luego un presupuesto de 3 millones de euros. Para que nos imaginemos, el valor de plaza de Liga Nacional en Argentina es de tan solo $400.000, $300.000, $400.000 o incluso menos, si se negocia entre clubes. Pero el tema es que la ACB hasta hace poco tenía un canon de 3 millones de euros que era prácticamente inaccesible para aquel que ascendía de LEV. Entonces, dado que la ACB es una sociedad anónima deportiva, los requisitos para materializar ese ascenso tienen que ser, primero, un pago de valor de participación, que es, digamos, el pago de la participación accionaria en ACB. La ACB en sí misma es una sociedad anónima. El pago de ese canon es de 488.000 euros, muchísimo menor, es un valor de participación. Es un importe entonces que no se afonda a riesgo, no se aporta a fondo perdido. Cuando un equipo desciende, recibe de vuelta ese dinero, ya que por cada temporada que disputa en Liga Endesa genera un año más de posible devolución. Eso sí, solo se abona directamente el primer año, el del ascenso, porque luego los siguientes 3 años en la liga se descuenta del reparto anual de la ACB a sus clubes. Eso fue una modificación que se hizo en su momento tras el caso de Burgos, que ascendió, digamos, ocupó en 3 temporadas consecutivas en la LEV plaza de ascenso a ACB y precisamente por esos motivos administrativos es que se lo denegaron.
primero como Atapuerca y luego como Tizona de Burgos. De hecho, el equipo de Burgos que se encuentra en ACB es un tercer club, que es el San Pablo, que es otro más. Pero bueno, entonces el costo de ingreso a la ACB es muchísimo menor ahora. Entonces, luego hay que pasar una auditoría, luego se requiere un presupuesto mínimo. El presupuesto mínimo se redujo de 3 millones a 2 millones y medio. Y es un presupuesto muchísimo más asequible, que afecta a todos los equipos y durante todas las temporadas, no solamente al que asciende el primer año. Y se tiene que comprometer en el segundo año de ascenso, tiene que comprometerse a ser sociedad anónima deportiva. Es decir, esa figura de sociedad anónima deportiva en la Argentina, por suerte, no existe, pero lamentablemente en la ley de deporte español obliga a que todos los equipos se transformen en sociedad anónima deportiva, y de los cuales el Real Madrid y el Barcelona, debido al volumen que mueven, están exentos de conformar. En ese sentido, Breogán ya es sociedad anónima deportiva hace bastante. Y bueno, veremos qué nos depara el resto del programa. No se vayan, que ya venimos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno-contra-uno-web.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. ¿Qué fue de Stephon Marbury? Su carrera después de dejar el básquet. Entre la temporada 96-97 y la 2008-2009, Stephon Marbury jugó en la NBA
Y digamos que 11 de esos 13 años fue considerado una estrella. Jugó para Minnesota, para New Jersey, para Phoenix y para New York Knicks, firmando numerosas temporadas por encima de los 20 puntos. De hecho, su máxima de 23,8 fue en los Nets, y siendo un jugador muy reconocido en la liga. Sin embargo, su popularidad y su tiempo de juego en los Knicks fue cayendo en picada en plena madurez entre 2006 y 2008, hasta el punto de terminar saliendo de los Knicks rumbo a Boston en 2008, y de ahí solo jugar 23 partidos con tan solo 88 puntos, es decir, 3,8 puntos de promedio. Durante su tiempo en New York, Marbury fue noticia en numerosas ocasiones por sus enfrentamientos con distintos entrenadores que pasaron por ahí: Larry Brown, Isaiah Thomas y Mike D'Antoni, y que finalmente terminaron con la salida de Marbury de la NBA. Él en su momento declaraba: cuando pasó todo lo de los Knicks, mi papá falleció en 2007, la marca Starbury se desintegró, básicamente estaba perdiendo la vida lentamente, lo estaba viendo. Creo que eso me dolió aún más que ver mi carrera en el básquet ir por donde estaba yendo. Estaba atrapado en mis pensamientos, declaraba. Me quería morir. Algunos días quería suicidarme, así era. Y no se debía al básquet, sino que comenzó a ser por mí, porque estaba depresivo. Hasta que aceptó una oferta para jugar en la CBA China. Entre 2010 y 2018, Marbury se convirtió en uno de los grandes atractivos de la liga, siendo elegido MVP y ganando en 3 ocasiones la CBA con Beijing Ducks. Todo aquello que él sentía que no había podido conseguir jugando en la NBA, ir a China cambió su vida para siempre, por completo. Y en su momento él declaraba: que te digan que sos un perdedor, que no podés ganar y no podés hacer esto o lo otro, a llegar a un sitio en el que no hablas el idioma, con todas las barreras culturales, y ser capaz de conseguir el objetivo. Dejé un sitio en el que básicamente era odiado y vine a otro en donde me querían. Palabras muy fuertes. Antes incluso de retirarse, Marbury recibió un permiso por parte del gobierno chino para poder residir de forma permanente en China por haber ejercido de mentor para sus compañeros y los jóvenes jugadores del país. Tras colgar las botas, decidió quedarse en China y desde junio de 2019 ejerce como entrenador de los Beijing Royal Fighters, con los que jugó, los antiguos Beijing Ducks, con los que jugó entre 2011 y 2017. Por cierto, vamos a hablar un poco acerca de lo que fueron las estadísticas de tanto de la NBA como de la CBA China. En la temporada 96-97, en la NBA, entonces jugó en Minnesota, donde tuvo 1057 puntos y 522 asistencias en 67 partidos. En la 97-98 completaría su segundo año en Minnesota, jugando uno de los únicos 3 años donde jugaría los 82 partidos, 1450 puntos y 704 asistencias, 9,1 por partido en 82 juegos de regular. En la 98-99, ahí tendría, la temporada del lockout, tendría una transferencia a mitad de temporada y jugaría 1040, entre Minnesota y New Jersey. Jugó 49 de los 50 partidos y anotó 1044 puntos y 437 asistencias. La 99-2000, entonces, en 74 partidos para New Jersey Nets, 1640 puntos en 74 juegos, 23,8 de promedio, con 622 asistencias, y en una temporada espectacular. La 2000-2001 tuvo 1598 puntos en 67 partidos con 506 asistencias. De ahí 2001-2002 y 2002-2003 se marcharía a Phoenix, donde en 2 años, 2001-2002, 1674 puntos en 82 partidos, más de 20 por partido. 2002-2003, 1806 puntos, su máxima de carrera en NBA en 81 partidos, máximo en total, no en promedio.
2003-2004 tendría una transferencia a mitad de temporada a los Knicks, 1.639 puntos en 81 partidos, 1.781 puntos en 82 juegos de la 2004-2005, enteramente para los Knicks. Bueno, 2005-2006, 977 puntos en 60 partidos. Ahí, en esos 10 años, fue donde tendría su máximo. 2006-2007, 1.210 puntos en 74 juegos para los Knicks. Y la 2007-2008, 333 puntos en 24 juegos para los Knicks. Y 88 puntos en 23 juegos, 3,8 puntos para Boston. Todo eso en sus 13 años en la NBA, desde la 96-97 hasta la 2008-2009, como destacado, 16.297 puntos, 6.471 asistencias y 1.022 robos con 991 triples en más de 30.000 minutos de juego. Y fíjense lo que son ustedes las estadísticas de Marbury en la CBA China. Para que se den una idea, ¿se puede ser histórico en dos ligas distintas? Hay que ser muy animal para tener las estadísticas que tuvo Marbury de tener una carrera en la NBA, digamos, destacada, y una carrera en China que podríamos decir que fue una segunda juventud. 2009-2010 en Shanxi, 2010-2011 en Foshan, 6 años en Beijing, de 2011 a 2017, con 3 títulos, y en los Beijing Fly Dragons, lo que sería Beikong, en la 2017-18, con eso cerraría su carrera. Para que se den una idea, en todas sus temporadas, excepto la última, promedió por encima de los 20 puntos por partido, sumando liga regular y playoff. Miren ustedes, en Shanxi 9,5 asistencias por partido en la 2009-2010, o sea que ya en la primera temporada tuvo un impacto enorme. Y en las estadísticas de carrera de Stephon Marbury, 7.039 puntos, 1.830 asistencias y en tan solo 318 partidos en 8 años. Es decir, que tuvo 23 puntos por partido, con 6 asistencias por partido en tan solo 8 años, pero con una menor cantidad de partidos. Realmente Stephon Marbury tuvo una carrera que podríamos decirse espectacular. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con el de naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el tercer cuarto del programa. Vamos a unas perlitas y efemérides de la NBA. Un 22 de junio de 1947 nacía en Aliquippa, Pensilvania, Pete Maravich, uno de los mayores magos que nos ha dado este deporte de la canasta. Él murió el 5 de enero del 88 jugando un picado con unos amigos a la edad de 40 años. En su carrera en Louisiana State, en la NCAA, Pete Maravich anotó 3.667 puntos en 83 juegos, contando solo 44,2 puntos por partido en sus 3 años en la universidad. Y eso sin contar que en su primer año solamente podían jugar freshman, jugadores de primer año, donde también anotó 1.381 puntos, es decir, que solamente contando sus 4 años en universidad, más de 5.000 puntos. Hasta hoy en día, Pete Maravich sigue siendo el máximo anotador de la historia de la NCAA. En su carrera en la NBA, que fueron 10 años, entre la temporada 69-70 y la... entre la 70-71 y la 79-80 inclusive, jugó 658 partidos, con los cuales anotó 15.948 puntos, 24,2 puntos por partido, 2.747 rebotes, 4,2 rebotes por partido, 3.653 asistencias, 5,4 asistencias por partido, 44,1% de tiro de campo, 82% de tiros libres y 5 veces All-Star, 73, 74, 77, 78 y 79. Pete Maravich siempre fue un gran tirador en su carrera tanto en NCAA como en la NBA, donde jugó entre otros en Atlanta, jugó en los New Orleans Jazz y Utah Jazz y los Boston Celtics. Pete Maravich en ese sentido siempre fue un gran tirador de larga distancia y él declaraba que me gustaría, por fin puedo tener la posibilidad de tirar triples. Recién pudo en su última temporada en activo, cuando ya sus rodillas estaban destrozadas, en la 79-80, y anotó 10 de 15, como anécdota. En fin, bueno, quien cumplió, por cierto, 59 años el 22 de junio, Clyde Drexler, leyenda de Houston, leyenda de Portland. Yo lo recuerdo jugando para Portland, Clyde de Clyde. 1.086 partidos jugados, 22.195 puntos, 20,4 puntos por partido, 6.677 rebotes, 6,1 rebotes por partido, 6.125 asistencias, 5,6 asistencias por partido, 2.207 robos, 2,1 robos por partido. Clyde Drexler, en el momento de su retiro, era el quinto máximo ladrón de la NBA. 47,2% de tiro de campo, 31,8% de triple, no se le daba mal, 78,8% de tiro libre, 10 veces All-Star, 86, del 88 al 94 consecutivo, 96 y 97, y una vez campeón de la NBA en la temporada 94-95 con los Houston Rockets. Clyde Drexler es uno de los únicos 6 jugadores en la historia de la NBA en alcanzar al menos 20.000 puntos, 6.000 rebotes y 6.000 asistencias de liga regular. Por cierto, una de Ben Simmons. Ben Simmons erró en lo que llamamos de playoff en NBA 2021, 48 tiros libres. Malísimo en tiros libres Ben Simmons. Les voy a dar varios datos con respecto a Ben Simmons. Hay algunos jugadores retirados que erraron más. Ben Simmons erró más tiros libres que Steve Nash, Bill Sharman, Hersey Hawkins, Allen Houston y Peja Stojakovic en el total de sus carreras. Y Ben Simmons lo erra en solo un playoff. O sea, es impresionante. Sí, para que se den una idea, Steve Nash en toda su carrera en playoff, Steve Nash 396 de 440, Bill Sharman 370 de 406, Hersey Hawkins, quien va a descanse, 292 de 322, Allen Houston 268 de 303 y Peja Stojakovic 261 de 290. O sea, Ben Simmons cerró en un playoff más que 5 jugadores en toda su carrera de playoff.
Y estábamos hablando de jugadores con más de 85% de eficacia en tiro libre. De hecho, Ben Simmons anotó 25 de 73, 34,2%. Para que se den una idea, han habido 1.347 instancias en la historia de la NBA en las cuales un jugador intentó al menos 50 tiros libres en una sola postemporada. El único jugador en ese grupo con un porcentaje de tiro libre peor que Simmons es Ben Wallace, 27,3% en 2006. Trae Young anotó, por cierto, el pasado domingo 5 de 23 de tiro de campo, 21,7%. Empató con Jrue Holiday con el cuarto peor porcentaje de tiro de campo en un juego 7. Mínimo 20 tiros de campo intentados. 10% Bob Cousy en la temporada, en los playoffs de 57 con... Bob Cousy en el 57, 15% Bill Sharman en el 57, 18,2 Polarizing en el 62. Sí, ahora 10% Bob Cousy en la final del 57, 15% Bill Sharman en la final del 57 y 18,2% Polarizing en las finales de la división este del 62. Esos son los peores registros, en un juego 7 de cuarto peor porcentaje. Por cierto, Giannis Antetokounmpo en las semifinales de conferencia este, 34 puntos, 11 rebotes, 18 puntos, 11 rebotes, 33 puntos, 14 rebotes, 34 puntos, 12 rebotes, 30 puntos, 17 rebotes y 40 puntos, 13 rebotes. Giannis Antetokounmpo es el quinto jugador en registrar 6 o más partidos de 30 puntos y 10 rebotes en una única serie de playoff, uniéndose a Will Chamberlain, que lo hizo 3 veces, Elgin Baylor, Bob McAdoo y Shaquille O'Neal. Kevin Durant, el domingo, 48 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, estableció un récord de playoff en NBA por mayor puntos anotados en un juego 7, rompiendo la marca de 47 de Sam Jones en el 63 y Dominic Wilkins en el 88. Una de Utah Jazz, o mejor dicho, una en conjunto de los Utah Jazz y Los Ángeles Clippers. 41 triples convertidos en un juego de playoff. Donovan Mitchell empató el récord de equipo por mayor cantidad de triples en un juego de playoff con 9. Los Jazz se convertían de esa manera el primer equipo en la historia de la NBA, incluido liga regular y playoff, con 17 o más triples convertidos en 10 juegos consecutivos. Por cierto, quien cumplió años el 19 de junio, 43 años, la leyenda alemana Dirk Nowitzki. 21 temporadas, 1522 partidos jugados, tercero de todos los tiempos. Detrás de Robert Parrish 1611 y Kareem Abdul-Jabbar 1560. 31.560 puntos, 20,7 puntos por partido. 11.489 rebotes, 7,5 rebotes por partido. 3.651 asistencias, 2,4 por partido. 1.210 robos, 0,8. 1.281 tapones, 0,9. 47,1 de tiro de campo. 1.982 triples, 38% de efectividad. 87,9% de efectividad. 14 veces All-Star, de 2002 a 2011, 11 veces consecutivas. Luego 2014, 2015 y 2019. MVP de 2007. MVP de las finales de 2011 y un título con Dallas en el 2011. Nowitzki estableció el récord de NBA por mayor temporadas en un único equipo con 21. Y también tiene el récord de, es el sexto máximo anotador y es el máximo anotador no nacido en Estados Unidos. Y encima es el único que acredita al menos 10.000 rebotes y 1.000 triples convertidos. Una bestia. Por cierto, hablando de bestias, un 18 de junio, de 1924 nacía George Mikan. George Mikan, nacido en Joliet, Illinois, es, digamos, una de las máximas leyendas de lo que fue la NBA en los primeros 10 años de vida. Murió en el año 2005 a los 80 años. Minneapolis Lakers, ¿qué puedo decir? 439 partidos jugados, 10.156 puntos, 21,1
23,1 puntos por partido, 4.167 rebotes en 5 de sus 7 años. Pues no nos olvidemos que los rebotes se computan de la temporada 51-52. 13,4 rebotes por partido en esos 5 años, 1.245 asistencias, 2,8 asistencias por partido, 40,4 de tiro de campo, 78,2 de tiro libre, 4 veces campeón de la NBA, del 51 al 54 consecutivo y 4 veces All-Star del 51 al 54 consecutivo y 5 veces campeón de la NBA, 49, 50, 52, 53 y 54. George Mikan fue el primer jugador de la NBA en pasar la barrera de los 10.000 puntos y por cierto, Mikan ejerció tal dominio que gracias a eso tuvieron que ampliar el ancho de la zona pintada de 6 pies, 1,80 m a en principio 12 pies, 3,60 y luego a 16 pies, 4,90. Entonces, y por último, para hacer el tercer cuarto, el peor porcentaje de tiros libres en los primeros 10 juegos de una postemporada NBA, mínimo 40 tiros libres intentados. Ben Simmons 32-8, Shaquille O'Neal 36-3 en 2004 y Will Chamberlain 36-7 en el 68. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan que ya volvemos con el de naranja, el número 2. Golosinería Don Jacco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jacco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jacco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jacco. El último cuarto del programa. Luciano Capelletti, en su brillante sitio Hackastat, hizo un análisis acerca de las estadísticas de la Euroliga desde su creación en la 2000-2001 hasta la fecha. Y él habla acerca de los roles avanzados. Cuando habla de roles avanzados, en este caso no se refiere a las posiciones tradicionales de base, escolta, alero, a la pivot o pivot, 1, 2, 3, 4, 5, sino que lo menciona de otra manera.
él se pone a analizar cómo los equipos de la Euroliga establecen sus juegos ofensivos y defensivos partiendo de los roles. Obviamente, entonces, no hablamos de los roles clásicos, sino de los roles avanzados. Y él creó básicamente 4 roles ofensivos y 4 roles defensivos que pueden tranquilamente formar parte más de... O sea, cada jugador puede tener más de un rol a la vez. Y él los analizaba usando este software, el Instat Data, que es un software que los asistentes utilizamos normalmente para analizar las estadísticas de equipo. Entonces, cuando habla de estos macro roles, entonces él se refiere a 4 roles ofensivos y 4 roles defensivos. Para entender cómo los equipos tienden a jugar, entonces, bueno, nada, simplemente Luciano Capelletti lo que hizo fue analizar la composición de cada equipo de Euroliga con respecto a estos roles avanzados, agrupándolos en macro roles si es posible, entonces darnos cuenta de algunas tendencias interesantes. Por ejemplo, los 4 roles ofensivos que él se refiere son, por un lado, creadores, manejadores de juego primarios y secundarios, es decir, ball handler primarios y secundarios, shot creator primarios y secundarios, es decir, creadores de tiro primarios y secundarios, slasher, pass first player, es decir, jugador que pasa primero, y post-up creators. Por ejemplo, Chacho Rodríguez, Sergio Rodríguez, el base de Olimpia Milano, o mismo Mike James. En segundo lugar, tenemos a los finishers. Los finishers son los finalizadores. Dentro de los finalizadores tenemos el anotador, el post-up scorer, es decir, aquel que anota tras posteo, el pick and roller, que es el que anota tras pick and roll, por ejemplo, McCallum o Nikola Mirotic. Tenemos a los shooters, es decir, tenemos a los tiradores, el shooter off screen, el spot up shooter, el tirador puro, el roll and pop y el posteo y 3. Por ejemplo, Michael Roll y Paul Zipser. Y tenemos también el off-ball, el jugador off-ball y el jugador ofensivo marginal. Y en su lugar también están los 4 macro roles defensivos. Por ejemplo, los buenos defensores backcourt, que tenemos entre otros al defensor perimetral, al defensor perimetral, digamos, promedio, y el defensor de switch. Por ejemplo, Alex Abrines y Pierre Henry. Tenemos a los buenos defensores de frontcourt. Por ejemplo, tenemos el defensor interior, el defensor interior promedio, el rebotero defensivo y el defensor de switch. Por ejemplo, Anthony Randolph y Brandon Davis. Luego tenemos el protector del aro. Por ejemplo, Walter Tavares es el ejemplo más típico. Y tenemos el no defensor, que son todos los restantes jugadores. Ahora vamos a hablar de los macro roles en términos de uso y eficiencia, en términos de usage y eficiencia. Entonces aquí, conociendo la base por los cuales están agrupados estos advanced roles, estos roles avanzados, vamos a observar la tendencia en el número de posiciones, jugadas por varios lineups de la Euroliga, en varias formaciones de la Euroliga, en los cuales hay un cierto número de jugadores que pertenecen al mismo macro rol. En este cuadro entonces se ven los jugadores de la Euroliga contados de 2000-2001 a 2020-2021 inclusive, agrupados por rol. Este gráfico entonces muestra los porcentajes de posesiones jugados por los diferentes
macro roles cuando están en la cancha. Son 0, 1, 2, hasta 5 jugadores que pertenecen al mismo macro rol. La primera consideración fácil es en el uso de estos jugadores marginales. Un buen porcentaje, casi el 20% de las posiciones jugadas en la Euroliga no incluyen jugadores de este tipo. Y con respecto a los creadores, la mayoría de las formaciones, la mayoría de los lineups, tienen uno o dos de estos. Hay 2 o 3 finishers, por otro lado, que son más fáciles de encontrar en una formación. Sin embargo, podemos usar una distribución más homogénea de macro roles, o más justamente homogénea de macro roles. El único macro rol que es capaz de tener al menos 4 jugadores en cancha es obviamente el del tirador. Esto para subrayar una vez cómo la línea de 3, cómo el tiro de 3 es hoy en día un elemento fundamental para cada equipo. Por lo tanto, la tendencia es interesante, pero lo que importa más es analizar la eficiencia ofensiva de estas formaciones de Euroliga. De hecho, en la tabla de abajo encontrarás el rating ofensivo calculado con el mismo principio que en el cuadro previo. Fíjense que el promedio de todos estos equipos, de todas estas formaciones examinadas, es de 109 de eficiencia ofensiva por partido. Sorprendente, ¿no? Veamos por macro rol. Así como es fácil de adivinar, cuanto mayor es el número de creadores en cancha, mejor es el rating ofensivo. Esto es porque son facilitadores del juego y por lo tanto son capaces de mejorar la eficiencia ofensiva del equipo. Sin embargo, es difícil mantener en cancha más de 3 creadores, por cuanto que habría pocos jugadores disponibles para los otros roles que también son clave. Por otra parte, para los finalizadores hay un primer incremento y un subsecuente decremento. Es decir, incluso con 4 finalizadores en la cancha, aunque el número de posesiones sea de aproximadamente 2%, el rating ofensivo es menor a 100 puntos. Esto es porque los finishers son excelentes jugadores al finalizar el trabajo de sus compañeros de equipo, pero no quieren o no son capaces de trabajar para los otros. Es decir, solo quieren anotar, pero tienen fiaca de hacer todo el trabajo restante. Cuando hay 3 o incluso 4 finishers, es más difícil optimizar los movimientos sin balón y la creación de ventaja. Por lo tanto, el rating cae. Entonces, los tiradores tienen una tendencia constante bastante buena, aunque es necesario tener en cuenta un número relativamente bajo de posesiones para formaciones de Euroliga con 3 o más tiradores. No hay duda de cómo estos valores confirman la importancia del tiro de 3 en el básquet moderno. No solo por el alto valor del tiro de 3, por el hecho de que vale 3, pero también por el spacing, es decir, por el espacio. Cuando mayor es el valor de los ratings ofensivos calculados, los valores más altos son de hecho encontrados para este macro rol. Finalmente, para los jugadores off-ball, como es de esperar, por cuando que el número en cancha se incrementa, la eficiencia de la formación cae. Claramente los jugadores que caen en este macro rol, digamos, son menos factibles de que puedan construir ventajas ofensivas. Por lo tanto, si su número es más de 2 unidades, el rating cae, sufre. Vamos a la fase defensiva. En este gráfico entonces vamos a ver posesiones jugadas por rol defensivo. En este caso, las tendencias son muy similares. Todas las posesiones de los 2 macro roles de buenos defensores bajan
a medida que el número de jugadores se incrementa. Obviamente el macro rol de no defensores es aquel que también presenta 5 jugadores al mismo tiempo en campo, por cuando que ambos jugadores de backcourt y de frontcourt caen en ese grupo. Finalmente, no existe un lineup, no existe una formación con más de un único protector del aro. Antiguamente sí había 2 cuando se jugaba 3+2, pero ahora que todos juegan 4-1 o incluso 5-0, con un protector del aro alcanza. ¿Por qué? Porque es el que rebotea, pero también es el que tapona. Moviéndose a los ratings, esto es lo que sucede. En este caso el promedio es de 105. Como es de esperarse, los dos macro roles en los cuales los buenos defensores caen, independientemente si son de backcourt o de frontcourt, mejoran a medida que el número de buenos defensores en cancha se incrementa. Sin embargo, hay una peculiaridad. La eficiencia de las formaciones baja cuando tienen más de 3 jugadores de backcourt o más de 2 jugadores de frontcourt. Esto es probablemente debido a que, o sea, cuando se tiene más de 3 externos o más de 2 internos, entonces la eficiencia baja. Esto es debido a que en la mayoría de los casos vas a tener un mismatch. Por ejemplo, va a haber un base que va a tener que defender un alero o viceversa. Por lo tanto, eso lleva a una baja en la eficiencia defensiva. Una gran diferencia puede entonces ser vista para el rol de protector del aro. Cuando hay un protector, cuando hay un jugador en este campo en cancha, el rating defensivo mejora por 7 puntos. Y por último, cuando mayor es el número de no defensores, va a ser peor el rating defensivo. Conclusiones de los macro roles. Esta parte del análisis, por lo tanto, muestra en primer lugar la confiabilidad de estos roles avanzados. Todo que podemos esperar es confirmar estos datos de formación. Segundo, es posible entender incluso mejor cómo las formaciones de Euroliga se componen. Los técnicos tienden a balancear los lineups ofensivos con 1 o 2 creadores, 1 o 2 finalizadores y luego completarlos con tiradores o jugadores off-ball. El lado defensivo, por el otro lado, parcialmente reducido por las elecciones que realizan aquellos ofensivos, se hace por 3 o 4, está compuesto por 3 o 4 defensores buenos y 1 o 2 no defensores. Esto en general, por lo tanto, durante un partido puede obviamente crear varias situaciones en las cuales los técnicos necesitan cambiar esa tendencia de juego. En fin, que llegamos entonces al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.